Bienvenidos a nuestro cuarto video de redacción de artículos científicos en enfermería. En esta ocasión vamos a platicarles sobre la discusión. Ese trabajo fue realizado por el Grupo de Investigación Intervenciones Educativas para el Cuidado de la Salud BUAP, que está integrado por la maestra Rosa María Galicia Aguilar, la maestra Erika Lozada Pérez Mitre y su servidor Eric Landeros Olvera. Como ya hemos visto en los videos anteriores, la estructura de un artículo consta de 4 elementos fundamentales: la introducción, la metodología, los resultados y la discusión, que es la que vamos a ver en este momento. Antes de plantear la discusión, quiero comentarles que esta es la parte, desde mi punto de vista, más importante de un artículo científico, porque es aquí cuando el investigador o los autores denotan el conocimiento que han adquirido o que se ha generado a través de todo el proceso de una línea de investigación en específico. Einstein decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, y no es nada más que realmente ponerse creativos al momento de escribir, porque aquí ya no es lo que el autor de un estudio relacionado encontró, o ya no es lo que los resultados científicos publicados en revistas de alto impacto te están mostrando alrededor de un fenómeno de investigación específico. Aquí en la discusión vas a colocar lo que tú has encontrado en los resultados de investigación que están contribuyendo, primero, a resolver un problema de salud en específico, y segundo, los conocimientos que se están generando para mejorar los cuidados de enfermería o de una disciplina científica en particular, y que esto se denote en la calidad de atención. Recordemos que aquí en la discusión se tiene que denotar que una disciplina científica como lo es enfermería tiene que estar al servicio de la sociedad. Luego entonces los resultados que se generan en una investigación tienen que ser los que se están permeando para darle un servicio a la sociedad, en este caso, servicios de salud. Esta sección requiere de un análisis reflexivo sobre los resultados. Es una construcción del conocimiento. Requiere de bases filosóficas, de bases metodológicas en investigación, de bases en la práctica clínica o comunitaria, de bases principalmente de la esencia de enfermería. Requieres conocer el paradigma de enfermería, requieres conocer lo que son los patrones del conocimiento, requieres dar confianza de tu experiencia y confiar también en los resultados de investigación. Recordemos que muchas veces las hipótesis que se están planteando en un trabajo de investigación posiblemente no han sido probadas o han sido rechazadas con los resultados que has tenido. Pero tú no tienes que bajar tu autoestima bajo esta circunstancia. Al contrario, publicar lo que no se logró es también conocimiento, porque le vas a decir al lector o al investigador que ese procedimiento no sirve tal cual como tú lo estás marcando. Entonces hay otras alternativas de solución para poder abordar el fenómeno de estudio. La discusión tiene varios componentes. Nosotros realizamos o seccionamos esta parte para que podamos irla construyendo paso a paso. El primer componente es algo muy sencillo que nosotros tenemos que colocar. En el primer párrafo es un recordatorio al lector del propósito de estudio o lo que se examinó. Muchas de las revistas científicas no están solicitando un propósito, sino el objetivo. ¿Recuerdan en dónde se coloca el objetivo? Muy bien, se coloca al final de la introducción, después del párrafo de estudios relacionados que argumentan el objetivo. Y también el objetivo tiene que tener una base teórica. Muchas veces en trabajos de investigación se utilizan modelos teóricos de enfermería. Entonces, este mismo propósito u objetivo que colocaste al final de la introducción lo tienes que cortar y pegar directamente al inicio de la discusión.
Entonces, felicidades, ya tienes el primer párrafo de la discusión. Le tienes que dar solamente una redacción como el objetivo de ese trabajo fue y colocas, pegas tu objetivo que está al final de la introducción. Eso es todo. Después, se debe describir o referenciar los hallazgos más importantes, dando pie a la estructura de la discusión. Muchas veces en los procesos se tienen que permear la plausibilidad con la que nosotros estamos escribiendo. Si tú tienes muy claro cuál es tu objetivo general y después pasas a los objetivos específicos, por lo regular, en los artículos de investigación se marcan los objetivos específicos paso a paso en un protocolo de investigación y así es como se presenta en la discusión. Por ejemplo, el objetivo específico número 1 es describir los factores sociodemográficos de la muestra de estudio. El objetivo número 2 es describir las características antropométricas y clínicas. El objetivo número 3 es describir estadísticamente las variables principales de estudio, que por lo regular son las variables psicométricas. Y después está la prueba de hipótesis, que en realidad es el objetivo general. Cuando nosotros escribimos una tesis, escribimos primero el objetivo general y después los específicos. En un trabajo de investigación que se tiene que mandar a publicar, primero se describen los objetivos específicos y al final, con todo el argumento teórico, metodológico, los antecedentes publicados, tienes que argumentar sobre el objetivo general. ¿Esto por qué se hace así? Porque le da más peso a lo que se está colocando al final, que es donde se genera el conocimiento. No podemos entrar en una discusión directamente a mostrar si se cumplió o no la hipótesis de investigación. Se tiene que dar plausibilidad, describir la muestra, sus características sociodemográficas, antropométricas, clínicas, describir las medidas de tendencia central de las variables principales y después la prueba de hipótesis o la prueba estadística. ¿Me explico? Para todos estos pasos, que ya mostramos de qué manera es, se tiene una fórmula específica. Nosotros la pusimos así. Esto no existe realmente en los libros de investigación, pero nos ha funcionado muy bien para los estudiantes. La fórmula es HP, que significa hallazgo principal. ¿Cuál hallazgo principal? Tu hallazgo principal, versus o contrastación con los hallazgos de otros estudios, HOE. Y esta contrastación tú le tienes que dar una explicación científica basada en los estudios relacionados. Pero esta explicación tiene en este momento la virtud de que tú vas a dar tu opinión, vas a colocar lo que crees que está pasando con esta contrastación. Déjenme decirles que esta contrastación de tus estudios, tus hallazgos principales con los hallazgos de otros estudios, es posible que sean similares, que se puedan soportar, que sean muy parecidas al momento de ver los resultados y que tú digas, bueno, efectivamente, en la literatura ya se ha tenido estos resultados, pero hay veces que tus resultados son completamente contradictorios a los que se han encontrado en otros hallazgos de otros estudios relacionados. Entonces es aquí donde tú tienes que explicar por qué las similitudes o por qué las contradicciones. Hempel, en la filosofía de la ciencia, escribía que las contrastaciones siempre son necesarias para generar conocimiento. Luego entonces nosotros tenemos que dar una explicación. Él lo decía como explanandum, explicar el fenómeno de estudio a través de las contrastaciones o la replicación de los resultados. Recordemos que es aquí donde tenemos que pensar que un resultado de investigación de una línea en específico no te va a generar la teoría.
podríamos ponerlo en otras palabras. Un ensayo clínico aleatorio no te va a generar la guía de práctica clínica. O en palabras más coloquiales, una golondrina no hace la primavera. Tu trabajo genera conocimiento, pero no resuelve el problema, contribuye a resolverlo. Luego entonces tienes que limitarte a describir o a afirmar que tus resultados están generando conocimiento. Solamente contribuyen al fenómeno de estudio, porque en alguna parte del mundo de tu país alguien más está sobre esta línea de investigación y se van a hacer las contrastaciones estadísticas o las contrastaciones metodológicas para poder mejorar los procedimientos. Vamos a explicar esto de una cierta manera. Por ejemplo, si a mí se me ocurre en este momento que estoy midiendo las capacidades de autocuidado en personas con obesidad y en mis hallazgos principales encuentro que los niveles de capacidades de autocuidado en nuestro estudio determinaron que son más altos en las personas que tienen un peso normal que aquellas que padecen sobrepeso y obesidad. Contrariamente a los estudios de, supongamos, Ramírez y colaboradores y Astudillo, que encontraron que las capacidades de autocuidado no tienen diferencia estadística entre personas con peso normal y sobrepeso. Esto puede explicarse a razón de que las personas de nuestro trabajo, de nuestro estudio, padecían diabetes mellitus o hipertensión arterial, tenían enfermedades crónicas concomitantes, a diferencia de Astudillo, en donde los sujetos de estudio eran personas aparentemente sanas. Además de que las personas que tenía que en esta muestra de estudio, estas condiciones crónicas ya tenían más años de padecerse que en los sujetos de estudio de los otros estudios relacionados. Empiezas a explicar las similitudes, en este caso las contradicciones, pero tú ya tienes que hacer un análisis de los resultados. ¿Qué es lo que te recomiendo? Que coloques en una hoja los resultados de tu trabajo en una columna y en otra columna los hallazgos de otros investigadores y empieces a puntear o a relacionar con líneas lo que es similar o punteadas con líneas lo que no es similar para que te pueda dar argumento al momento de estar describiendo estas situaciones con esta fórmula. Las contrastaciones son tan importantes porque le vas a dar herramientas al lector para que él tome decisiones al momento de realizar la enfermería o la práctica clínica basada en evidencia. Porque esto es la evidencia científica que tú estás mostrando a la comunidad. Posteriormente, hay una connotación importante. Cuando se citan los estudios relacionados de otros autores o los hallazgos de otros autores, de acuerdo a nuestra fórmula, se debe tener cuidado de no citar ningún estudio que no haya sido referenciado en la introducción. Esto es importante para los árbitros editoriales. Por eso es de que, si ustedes recuerdan en el primer video cuando hablamos de introducción, tenemos un párrafo específico para sintetizar el estado del arte o los estudios previos del fenómeno de estudio que queremos investigar. En este párrafo tenemos que tener la capacidad de síntesis y claridad para colocar todos los estudios relacionados, principalmente metaanálisis y revisiones sistemáticas, ensayos clínicos y después todos los demás diseños que quieran, en ese párrafo para que nosotros tengamos derecho a citar a los autores de esos estudios relacionados en la sección de discusión. No se admiten nuevas referencias. Esto es importante. Tienes que identificar que
no te falten estudios relacionados y también tienes que verificar que no te sobren, porque muchas veces en las referencias, en la lista de referencias, hay estudios que jamás mencionaste. Bueno, algo también importante es que no se deben mencionar los resultados textuales en la discusión. ¿De qué otra manera te puedo explicar esto? No se aceptan estadísticos o datos numéricos, porque para eso está la sección de resultados. No tienes que hablar de una R igual a .75 con una P igual a .034. No tienes que hablar de una intervalo de confianza que va de 11.3 a 12.8. Me explico, no tienes que mencionar datos numéricos, tienes que hablarlos de manera general. Por ejemplo, si hablamos de una correlación, tienes que mencionar en la discusión, si estás contrastando tus estudios, eh, tus hallazgos con otros estudios relacionados, puedes mencionar que en nuestros hallazgos o en los hallazgos que se encontraron en este trabajo de estudio, son diferentes a otros por el nivel de significancia estadística y la potencia. Por ejemplo, otra cosa podría ser, los hallazgos presentan una correlación que es significativa con un tamaño de efecto grande. Además de que en la regresión lineal el porcentaje de la varianza explicada es amplio, lo que podría indicarse que empieces a explicar. Eh, Tienes que mencionar a los estadísticos de una manera como enmascarada. Simplemente decir que fue estadísticamente significativo, no fue estadísticamente significativo, es una correlación con un tamaño de efecto alto o grande o pequeño o débil, es un porcentaje de la varianza explicada muy bajo. Puedes mencionar también, por ejemplo, que el porcentaje de hombres es mucho mayor en este estudio en comparación con los estudios relacionados, etcétera, ¿no? O cuando hablas de las alfas de Cronbach, cuando estás analizando instrumentos, ¿no? El coeficiente de confiabilidad es aceptable para este trabajo, o el coeficiente de confiabilidad está mostrando cierta colinealidad, es decir, que los ítems están siendo repetitivos al estar midiendo exactamente lo mismo. Se trata de medir lo mismo, pero no ser de una manera, de cierta manera, tautológico, es decir, que se esté midiendo el mismo concepto con diferentes ítems y de manera muy similar. Bueno, pero no mencioné ningún dato numérico. Eso es lo importante. Posteriormente, hay que explicar las limitaciones del estudio, y esto es algo muy importante. Las limitaciones más comunes que deben de señalarse son un diseño transversal, un muestreo por conveniencia y el número de sujetos de estudio que limitan los grados de libertad o muestras pequeñas. Estas son las tres principales limitaciones, y te vas a acordar entonces. Muchos de ustedes van a decir, es que así es mi tesis. Las tesis son buenas, bonitas y baratas. Eso es lo que es una tesis, pero se tiene que enseñar de esa manera porque lo que se le enseña al estudiante es el proceso metodológico, apegado a una rigurosidad con la cual se pueda mostrar resultados confiables. No tienes que minimizar o desvalorizar el trabajo. Por el contrario, sirve para tener argumentos para la generalización de los resultados, aunque sabemos que con nuestros trabajos no vamos a generalizar nada. Contribuimos con el fenómeno de estudio como lo habíamos mencionado. Pero quiero comentarte, un diseño transversal tiene una limitación porque solamente está midiendo el fenómeno de estudio en un determinado punto del tiempo y nada más. Es decir, vas a un asilo de ancianos y aplicas una encuesta y das las gracias y te retiras y no vuelves a ir. Entonces, no sabes qué es lo que está pasando en ese contexto como en un estudio longitudinal, donde durante un periodo de tiempo estás viendo cómo es que se transforma ese fenómeno de estudio sin que tú intervengas.
o cómo es que se comporta esas variables de estudio. Entonces se limita solamente a decir que cómo se comporta en un determinado tiempo. Listo. Bueno, quiero decirte que no es que sea malo los diseños transversales, por supuesto que no. Depende del objetivo de la investigación, depende del contexto que estés utilizando. El muestreo por conveniencia. Muchas veces, en muchas revistas, cuando tienes un muestreo por conveniencia, automáticamente te rechazan el estudio. ¿Por qué? Porque estás presentando trabajos que estadísticamente están limitados. La mayoría de las estadísticas o de los estadísticos paramétricos, uno de sus postulados es que el muestreo sea por conveniencia, aleatorio. Eh, el muestreo aleatorio te va a dar la ventaja de que todos los sujetos de estudios tengan la misma oportunidad de estar presentes en el análisis estadístico. Pero cuando un muestreo es por conveniencia, tiene cierto grado de sesgo al momento de estar presentando los resultados. ¿Cómo es esto? Si tú quieres identificar las capacidades o la resiliencia de las enfermeras en la terapia intensiva, y tú trabajas en la terapia intensiva y vas con tus compañeras y les aplicas esta muestra, este cuestionario de resiliencia en terapia intensiva, pues te conocen, eres parte del equipo, te van a contestar lo que tú quieres escuchar. Hay cierto grado de error susceptible al momento de que estas personas te van a contestar, otras compañeras o compañeros te van a contestar, pues, de una manera muy amigable, elocuente, eh, a mejor hasta va a haber un cierto grado de mentira en lo que te están diciendo, ¿me explico? Aunque tú estés solicitando sinceridad. ¿Y por qué escogiste esto? Porque es, te convino estar en ese momento encuestando porque es tu área de trabajo. Otra limitación del estudio es el cálculo de la muestra, o más bien el número de sujetos de estudio. Las muestras pequeñas muchas veces no nos dan la suficiente distribución en las variables para tener una curva normal. Aunque se requieren teóricamente de 30 sujetos para tener una curva con una distribución normal, cuando se aplican los estadísticos con muestras pequeñas, a pesar de que estos estadísticos son robustos, es decir, que pueden ser manejados con muestras pequeñas o grandes, no te está dando la suficiente aleatoriedad de estar analizando los suficientes sujetos de estudio para mostrar los resultados. Pero no se preocupen, hay formas de poder justificar. Por ejemplo, en lo que se refiere al diseño transversal. Si tú colocas, una de las limitaciones de este estudio es de que el diseño es transversal. Sin embargo, dado que no hay suficiente evidencia publicada o los resultados que se han dado no son suficientemente claros, es de que es necesario realizar de primera instancia estudios transversales para explorar el fenómeno de estudio y darlo a conocer a la comunidad científica. ¿Me explico? Es necesario el diseño transversal porque sus trabajos son originales. Eh, Se tiene que estar trabajando sobre los trabajos de investigación que sean originales, es decir, que no tengan tantos antecedentes. El muestreo por conveniencia. Hay una situación en la que nosotros identificamos y que nos ha ayudado, por ejemplo, cuando tenemos las intervenciones de ejercicio en el laboratorio y hacemos el reclutamiento a la comunidad universitaria, tenemos que tener un grupo control y un grupo experimental, pero nuestro muestreo inicialmente es por conveniencia, porque es a la comunidad universitaria, es una comunidad previamente conocida. Pero ¿cómo puedo eliminar esta debilidad? Decir que el muestreo
fue por conveniencia, porque se trata de una comunidad previamente conocida. Sin embargo, la selección de los sujetos al interior del estudio para el grupo control y el grupo experimental fue aleatorio. ¿Me explico? Entonces, de esa manera, tú vas a poder solventar esta situación de poder seleccionar, no solamente porque es un grupo previamente conocido, sino que lo vas a hacer aleatorio. Eh, con respecto a los grados de libertad que son limitados por el tamaño de muestras pequeñas. La redacción sería algo así. La limitación de este estudio también se ve afectada por el número de sujetos relativamente pequeño para esta investigación. Sin embargo, fue calculado por análisis de potencia, por ejemplo, lo que supone que los datos que se están mostrando son estadísticamente representativos de la población de estudio para este grupo de investigación específicamente. Por eso es que no podemos generalizar resultados. Recuerdan que lo que les dije, una golondrina no hace la primavera, pero en la redacción tú tienes la respuesta para poder convencer al árbitro editorial que tu trabajo es importante a pesar de estas limitaciones. ¿De acuerdo? Bueno, en la discusión lo más importante es lo que se debe de responder la siguiente pregunta, aunque no se haga directamente. ¿Qué aportan los hallazgos a la ciencia de enfermería? ¿Qué aportan estos hallazgos a las disciplinas científicas? Ayuda a indicar si se están probando postulados teóricos que contribuyan a un cierto modelo de enfermería. Por lo regular, en esta parte es cuando nosotros estamos abordando el objetivo general, ¿recuerdan? Aquí es donde estamos discutiendo la prueba de hipótesis. Aquí es donde vamos a discutir qué conocimiento se está generando, porque tienes que contestar en qué ayudan los hallazgos a la disciplina científica o a la sociedad o a los problemas de salud de la sociedad. Se tienen que resolver determinadas problemáticas de salud, de estilos de vida, que se está innovando con ciertos cuidados de enfermería. Toda la discusión debe girar en torno al propósito del estudio. No debes de perder de vista esto, el propósito u objetivo, que lo escribiste al final de la introducción y al principio de esta sección de discusión. Tienes que engarzar, concatenar esas secciones para que no pierdas el rumbo de lo que estás discutiendo. Muchas veces es muy común que los autores estén escribiendo y que se estén desviando con algunas cuestiones que están discutiendo que no están contribuyendo al objetivo del estudio. No te desgastes en eso. Tienes que direccionar tu rumbo al propósito, al objetivo de estudio para que tú puedas tener una buena discusión. Aquí es importante que tengas el pleno conocimiento de todos sus estudios relacionados, porque en este momento tú ya eres el experto en esta temática. Ya hiciste toda una revisión de la literatura y sabes qué se estudia y qué no se ha estudiado. Recuerdan el primer video que dijimos que la revisión de la literatura es para ver qué se ha estudiado del fenómeno de estudio, pero indirectamente lo que hace falta o está poco clarificado. Pues es aquí en donde tú tienes que mostrar lo que hace falta o lo que está poco clarificado. Y de eso tú vas a contribuir con los resultados que estás mostrando. Por eso es que vas a contestar esta pregunta. Asimismo, aquí se tienen que poner todos los elementos teóricos en los cuales tú hayas tenido base para escribir la introducción en la sección de justificación teórica o disciplinar. ¿Por qué? Si utilizaste algún modelo de enfermería, vas a tener que necesariamente estar discutiendo alguna propuesta teórica o un enunciado teórico, que es en lo que nosotros estamos basados para construir nuestras hipótesis de investigación. Por ejemplo, en esta sección tú puedes mostrar que las capacidades de autocuidado en las personas con diabetes mellitus es mucho más elevada que en las personas que tienen
un reciente diagnóstico. De otra manera, entre más años de padecer diabetes mellitus, mayores son las capacidades especializadas de autocuidado. En comparación con las personas que tienen un reciente diagnóstico de diabetes mellitus, las capacidades especializadas de autocuidado son menores. Esto contribuye al postulado teórico de Orem, que indica que las capacidades de autocuidado se van desarrollando con el proceso continuo de aprendizaje y de práctica en alguna situación específica para conservar la salud. Entonces, aquí estaríamos favoreciendo a un postulado o una situación hipotética que escribió Orem en su modelo de que estas capacidades de autocuidado, entre más tiempo pasa, más se especializan. Y eso es lo que tú estás mostrando, por ejemplo, en esta sección de discusión. Esto es necesario para que una persona pueda tener conciencia de que es importante generar conocimientos en sí misma para cuidarse de las situaciones que pueden afectar a su salud. Es aquí donde cobra importancia la intervención de enfermería, específicamente en la promoción de la salud para fomentar el autocuidado. En el rol de investigador, independientemente de que se encuentre en el ámbito comunitario o clínico hospitalario, es necesario que la enfermera o el profesional de enfermería realice intervenciones específicas de educación para fomentar el desarrollo de las capacidades de autocuidado. Esto podría ayudar a generar menos incidencias de problemáticas relacionadas con la diabetes mellitus. ¿Me explico? Es una situación que se me está ocurriendo en este momento, pero quiero mostrarles cómo es que se contesta esta pregunta. Y así tienes que identificar cada una de las partes. Algo aquí también que es importante es de que si tu instrumento tiene, si es un instrumento psicométrico, por ejemplo, estilos de vida, y tiene varias dimensiones, por ejemplo, no solamente el estilo de vida de manera general o un índice general, sino tiene una dimensión de alimentación, una dimensión de bienestar o felicidad, una dimensión de ejercicio, otra dimensión de control del estrés. Todo eso abarca un estilo de vida saludable. Tú puedes hacer este ejercicio que acabamos de hacer hipotéticamente para cada una de estas dimensiones. Y así tu discusión va a ser mucho más rica y no se va a centrar solamente en un punto específico, sino que todas estas dimensiones de tu instrumento psicométrico pueden contribuir a contestar tu pregunta de investigación inicial y cubrir el propósito u objetivo del estudio que planteaste en la introducción. Ya de manera final, la conclusión tiene que ser, y esto lo tienes que identificar perfectamente, tienes que mantener siempre la congruencia entre título de tu trabajo, el objetivo que está al final de la introducción, el diseño que es con lo que empiezas, la metodología y la conclusión que tienes al final de la discusión. Esto tiene que estar completamente amarrado. Por ejemplo, si en el objetivo dices que queremos determinar si A más B es igual a C, la conclusión tiene que decir A más B es igual a C o A más B no es igual a C. La conclusión es muy pequeña, tan corta como el objetivo. No trates de dar explicación a la conclusión. Para eso está esta sección de discusión. Es un error muy común que en la discusión, que en la conclusión, sigas discutiendo sobre el fenómeno de estudio. Tiene que ser tan corta como el objetivo. Con esto se inicia la revisión de un árbitro editorial. Estas situaciones son las que principalmente el editor o el árbitro editorial, si no encuentra congruencia entre título, objetivo, diseño y conclusión, te rechaza el artículo. Así de fácil. Si hay una palabra aquí, por ejemplo, mencionas resiliencia con mayúscula y en la discusión resiliencia con minúscula, no estás hablando de lo mismo. Así de estricto te tienes que portar contigo mismo para mantener esa congruencia, esa plausibilidad
esa metodología que tiene que ser clara. Los detalles son importantes. No perdamos de vista los lineamientos en la instrucción de los autores, ya sea en APA, Vancouver o alguna otra estilo de redacción que te estén mostrando los editores. Tienes que apegarte de principio a fin, porque muchas veces los artículos son rechazados únicamente por no cumplir los criterios en las instrucciones de los autores, no porque tu trabajo no sea bueno. Muy bien, pues esta es la referencia en donde van a encontrar de manera más detallada este video ya en una publicación que se realizó en la revista Cultura de Cuidados de Enfermería, que es una revista colombiana que tiene muy buen impacto, tienen publicaciones que realmente vale la pena, les recomiendo que la consulten. Pues bien, finalmente, recordemos que escribir para la ciencia, como lo dijimos en un principio, tenemos un hemisferio derecho en donde nos da la inspiración, en donde tenemos que arrastrar la pluma con sentimiento para poder mostrar lo que nosotros queremos identificar, que lean los lectores. Pero después de que escribamos un párrafo, tenemos que analizarlo. Nosotros mismos tenemos que ser nuestros jueces. Esto, como todo, es con la práctica. Con la práctica vas tomando perfeccionamiento. Va a llegar un momento en que te vas a situar en esta parte y vas a escribir con ambos hemisferios y vas a poder realizar manuscritos científicos de muy buena calidad. Una frase de Florence Nightingale que me gusta mucho, la traducción sería más o menos así. Yo le atribuyo a mi éxito a esto. Nunca he aceptado una excusa ni tampoco la he dado. Esto que muestra Florence Nightingale es lo que tienes que retomar en este momento para decir, tengo mi tesis. Lo más importante al realizar una tesis, y esto quiero que te quede muy claro, es de que la tienes que dar a conocer al mundo. La investigación que no se publica jamás existió. Si tu tesis te sirvió para tu grado académico, felicidades, ahí va a estar guardada en la universidad y nadie la va a estar revisando. Eso se tiene que dar a conocer al mundo, públicala. Este es el momento para que no des más excusas, ni por tiempo, ni por habilidades, ni porque no tienes asesorías, simplemente atrévete, hazlo. Estos tutoriales, estos cuatro videos te van a ayudar para que puedas realizarlo. También tienes que apegarte a tus colaboradores, a tus profesores, a los coautores de tu investigación. Tienen que contribuir con ello para que en este momento tú ya tengas esta satisfacción de que estás contribuyendo al desarrollo de la disciplina científica de enfermería. Y esto es a través de lo que se publica. Si no se publica, no existe. No importa qué tan bueno seas en la clínica o en la comunitaria. Si no consumes investigación, no vas a poder hacer una técnica efectiva basada en evidencia. Hay niveles, los que consumen y los que generan conocimiento. Si tú eres de estos dos o estás aprendiendo a generar conocimiento, felicidades. Pero también es importante que consumas investigación para que no sea simplemente tecnicismo, porque la técnica sin la ciencia o el fundamento científico no tiene razón de existir. Pues muchísimas gracias. Con esto terminamos estos 4 videos de redacción de artículos científicos. Muchas gracias por su atención.